Bueno, tengo que empezar diciéndoles que tengo que pedirles perdón, porque al estar en esto del consejo de la copropiedad en la que estamos viviendo, eso me ha quitado tiempo porque me nombraron secretario. Entonces, como secretario, tuve que asumir las funciones y tuve que recibir cosas. Entonces, en estas últimas semanas, 2 o 3 semanas, he estado con un montón de cosas en la cabeza. Eso no me ha permitido estar pendiente de los detalles. Como decía Oscar de León, no estaba pendiente de los detalles y los detalles son importantes. Así que la semana pasada, cuando hicimos la reunión, por no estar pendiente de los detalles, cuando terminó la reunión, estaba supremamente confundido de lo que estaba pasando. Yo estaba, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y les voy a decir el motivo de la confusión. Yo estoy enseñándole a todos unas cosas que el Señor me ha dicho que les enseñe, ¿de acuerdo? Pero no todos estaban como en la misma frecuencia para recibir lo que el Señor estaba enviando. Y esa era mi confusión. ¿Cómo así que estoy dándole comida pesada a personas que están empezando y cómo así que le estoy dando leche a aquellos que ya han tenido madurez? Entonces, para mí fue una confusión y cuando fui y hablé con el Señor me dijo, mire, ¿es su iglesia? No. Okay. ¿Es su voluntad? No. Ok. ¿Es su palabra? No. Ok. Entonces, ¿por qué está confundido? ¿Por qué más bien no se mira? Mire para adentro. Así que mire para adentro. Dorita, ¿qué vas a decirnos, por favor? Eh, con respecto a que el pastor nos dice que nos está dando alimento a unos, yo digo que el Señor nos da su palabra y de él es que recibamos qué tipo de alimento, si nos lo entrega masticadito o nos lo entrega en papilla o nos lo entrega huesito. Y cada quien en su espíritu asimila, aprende y comprende pues lo que el Señor le está dando a cada quien, ¿cierto? Y pues esta semana también estaba orando al tema y pues sí, tengo que conversar con el pastor porque mi hija me dijo, después de que terminé, me dijo, dije, mamá, te diste muy duro. Entonces, oré toda esta semana al Señor y el Espíritu Santo nos mostró algunas cositas. Entonces, por el privado conversamos, pastor, pero realmente yo comprendí la semana que el Señor nos está dando el alimento que cada quien debemos recibir, ¿sí? Eso es... Ok, eso es precisamente el problema. El problema fue que yo no estaba mirando tan inteligentemente como tú lo miraste, por estar dejando pasar los detalles. Así que hoy voy a continuar, voy a empezar con los detalles. Y voy a compartirles una pantalla. Permítanme un momento y les voy a compartir una pantalla. ¿La ven? Sí, señor. ¿Sí pueden ver? Discipulado. Discipulado, crecimiento cristiano. Ok, perfecto. Entonces, el discipulado es el crecimiento cristiano. Y realmente a nosotros nos han enseñado y nos han mostrado y nos han dado unos libritos y nos han dicho, este es el discipulado de nuestra iglesia, así es como nosotros aprendemos, etcétera, etcétera. Pero a la vuelta de mirar lo que significa el discipulado, nunca yo, por eso me da culpa, había mirado
lo que Dios dice acerca de lo que Él considera el discipulado inicial. Así que voy a llevarlos a lo que Dios piensa que es el discipulado inicial. Y para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Yo lo tengo aquí en la versión Reina Valera 2015. Dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sin poner de nuevo el fundamento de la fe en Dios, sin poner de nuevo el fundamento de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos así si es que Dios lo permite. ¿Ok? Entonces quiero llevarlos a que miremos más detalladamente lo que está diciendo. Primera cosa que dice este versículo es: las doctrinas elementales son el fundamento de lo que Cristo quiso enseñar a su iglesia. ¿Cuáles son las doctrinas elementales de Cristo? Esas son las que uno tiene que mostrarle a las personas y enseñarles a las personas si uno realmente quiere empezar un discipulado con esas personas. Los que hemos estado en iglesias antes, hemos leído libros, nos han llevado a estudiar, nos han llevado mire, lea esto, haga esto, etcétera, etcétera. Pero las doctrinas elementales que aparecen en la palabra de Dios, que son las fundamentales, son el arrepentimiento de obras muertas, voy a ponerlo, aquí está. Es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es lo que dice. Pero si yo quiero ir a la madurez, necesito dos verbos. Uno, lo que no quiero hacer es quedarme como estos atletas que se quedaron quietos. No, hay que dejar esas doctrinas elementales y seguir adelante hacia la madurez. No volviendo a repetir siempre las mismas doctrinas elementales. Por eso la siguiente parte que quiero que vean con detalle es lo que hay que dejar son precisamente esas doctrinas elementales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Okay. Entonces, para que yo pueda crecer ir hacia la madurez, yo necesito tomar la decisión de dejar estas cosas. Así que antes de dejarlas, y por si acaso alguna persona no lo ha entendido, o va peor, a muchos de nosotros es posible que se nos haya olvidado de dónde venimos. Voy a hacer un recuento de estas doctrinas elementales antes de ir a procesos que nos lleven a la madurez. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera de estas doctrinas. Pero antes,
Escuchen esto, por favor, porque es la parte importante de lo que Dios quería enseñar. Esto haremos si es que Dios lo permite. El versículo 3 de Hebreos demarca el hecho de que el crecimiento lo da Dios. Pero nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo. Dios permitirá que nosotros crezcamos si nosotros hacemos lo que debemos hacer. Si nosotros no queremos hacer lo que debemos hacer o simplemente decimos, eso no es conmigo, pues no vamos a crecer. Pero si nosotros tomamos la decisión de queremos hacerlo, entonces será porque Dios quiere. En la voluntad de Dios, en la fortaleza de Dios. Quiero dejar eso bien claro. La madurez cristiana no podemos imponérsela a nadie, pero tampoco podemos echarle las culpas a Dios. No, Dios lo va a permitir si esto hacemos. Entonces, esto lo hacemos porque Dios lo permite. Así es la forma. Y la fortaleza para realizar estas cosas las hace Dios. ¿Estamos? Este es el pequeño detalle que yo no había tomado en cuenta. Vamos entonces al arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Dice ahí. Alguien, por favor, va a Gálatas capítulo... No, alguien no. Todos vamos, por favor, a Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice, manifiestas son, o sea, podemos ver las obras que son de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los había dicho antes, que las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué son obras muertas para Dios? Esta lista y todas las cosas semejantes a estas son las cosas que son las obras muertas. Y dice la Biblia que todos nosotros, de una u otra forma hemos caído en una o más de una de estas cosas. Una persona cuando llega a la Biblia por primera vez, realmente llega a ver qué es lo que Dios dice. Cuando una persona se acerca a Dios y le pregunta, dime
qué es lo que yo estoy haciendo mal, necesita entender que estas obras son obras malvadas. ¿Y por qué razón? Porque hoy en día a nosotros nos enseñan que esto es bueno. A nosotros nos enseñan que esto es bueno. Nuestras tradiciones enseñan que hay un montón de estas cosas que son buenas. Es más, son motivo de orgullo. Son motivo de orgullo. Adulterio. Es increíble. Miren las telenovelas que los niños ven o que los jóvenes ven. ¿Qué ven en esas telenovelas? Adulterio. ¿Cuáles son los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos de nuestros jóvenes? Una cantidad de adúlteros. En Barranquilla, Diomedes Díaz murió hace, yo no me acuerdo cuánto tiempo. Y se pavoneaba de cuántos hijos tengo, con cuántas mujeres tengo. Y aquí se le rinde un culto terrible al señor Diomedes Díaz. El otro mata a una muchacha y está bien. Idolatría todos los días. Hechicerías acaban de canonizar o algo así a José Gregorio Hernández. ¿Han escuchado? Y José Gregorio Hernández decía que había que poner bueno, no sé si José Gregorio Hernández o sus sacerdotes. De pronto José Gregorio Hernández ni idea tiene del cuento. Y él lo hacía bien. Pero ¿qué hacen los de la santería? Tomaron a José Gregorio Hernández, le dicen a las personas, coloca un frasquito con alcohol y una cuchilla que él te va a operar cuando yo le diga ahorita que te... Santería, eso es hechicería. Enemistades en este conjunto residencial, todos los conjuntos residenciales en Colombia, hay una cosa que se llama comité de convivencia. Adivinen qué arreglan. Las enemistades, las enemistades y los pleitos y la una con la otra y la señora que le habla. ¿Han visto lo que aparecen en los chats? ¿Han estado en Facebook en algún momento? ¿Han escuchado, han visto a las personas hablarse? ¿Han visto cómo hay una polarización tan fuerte que las personas dentro de las mismas familias se enemistan? Porque es que yo soy de tal y tú eres de tal otro. ¿Han visto? ¿Y cómo nos va con los celos, las iras y las contiendas? Herejías. Hay muchísimas. Y la gran mayoría de esas herejías es porque la gran mayoría de las personas no conoce lo que Dios dice. Entonces, al no conocer lo que Dios dice, pues dicen lo que le parece que es. Y resulta que son herejías. Envidias, homicidios, borracheras. Ya hemos hablado sobre eso. Orgías. Y cosas semejantes a esas. Cosas semejantes a estas. Todas las personas que hacen ese tipo de cosas están en obras muertas. Miren bien, estas personas no heredarán el reino de Dios. Y el reino de Dios es el reino de vida, por lo tanto son obras que son muertas, hechas por personas muertas. Las obras en sí no son malas.
Lo malo es quien la hace. Por lo tanto, las obras son muertas por el corazón de la persona que las ejecuta, que está muerto. Así que lo que Dios dice es, no sigas en las obras muertas y arrepiéntete. Arrepiéntete de las obras muertas. ¿Qué sucede cuando nosotros llegamos al Evangelio de Cristo y alguien nos dice, oh, mira, estudia esto, haz esto, ¿quién quiere recibir a un Salvador? ¿Quién quiere recibir al Salvador en sus vidas? ¿Quién quiere recibir a aquel que murió por él en la cruz? ¿Quién quiere recibir a aquel que le va a dar el pase para ir al cielo? ¿Quién creen ustedes que va a alzar la mano? Todos. Pues todos, porque a todos nos gusta irnos para el cielo. ¿A quién no le gustaría estar en un sitio donde no le duele nada? Donde todo está bien, donde no hay muerte, donde no va a haber muerte, donde este cuerpo no se va a decrementar, este cuerpo no se va a destruir. A todos. ¿A quién no le gustaría estar en un sitio donde los ángeles cantan? Pero lo que dice aquí es que el fundamento principal de la doctrina del Señor Jesús es la palabra arrepentimiento de esta manera de vivir de Gálatas. Es arrepentimiento. Entonces, nosotros cuando hablamos con las personas, le decimos, mira, para ir al cielo, para que puedas entrar en el reino de Dios, tú necesitas arrepentirte de... ¿Qué creen que van a decir las personas? ¿Qué creen que van a decir las personas? Claro, yo me arrepiento de uno. Y voy para el cielo. Yo me arrepiento de todo eso. Cuando yo estaba en la religión católica, a mí me decían, ves donde el sacerdote, confiesa tus pecados. Y el sacerdote me decía, tú debes arrepentirte de tus pecados y para arrepentirte, ves y rezas 3 Ave Marías y 4 Padre Nuestro. Y con eso ya estás arrepentido y tus pecados te son perdonados. Cuando uno llega a la religión cristiana, hacen exactamente la misma cosa, solo que sin los nombrecitos. Bueno, haz una oración interna porque tú no necesitas decírmelo a mí, necesitas decírselo a Dios. Muy espiritual. Necesitas decírselo a Dios. Entonces haces una oración interna y le dices al Señor que tú realmente quieres arrepentirte de las obras que tú tienes y que has hecho. Y uno lo hace, y la gran mayoría de las personas lo hacen pensando, realmente yo quiero arrepentirme de eso, eso no ha sido bueno en mi vida. Ya. Ok, Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y la persona que está al frente, que está discipulando al otro, dice, ¿ya te arrepentiste? Sí. Perfecto. Ahora tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Yo creo que nosotros necesitamos entender lo que significa la palabra arrepentimiento. Por eso quiero que vayamos, por favor, a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Obviamente, cuando se escribió la segunda carta a los Corintios, ya Pablo les había enviado la primera carta. Y la primera carta fue una muenda, una fuetera, o como dirían aquí en Barranquilla,
le dieron con el palito de Totumo una palera. ¿Cómo es que dicen en Bogotá? Le dieron una pela. En 1 Corintios los puso en su sitio y les dijo, hicieron esto y esto y esto y todo eso estuvo mal. Así, pero descarnadamente les dijo. Así que dice en el versículo 8, porque aunque los entristecí con la carta, en el 8, porque aunque los entristecí con la carta anterior, no me pesa, aunque en ese momento lo lamenté, porque veo que esa carta, durante un tiempo por lo menos, los entristeció. Pero ahora yo me gozo. Bueno, no porque hayan estado tristes, sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento. Escuchen, porque fueron entristecidos para que se arrepintieran, porque han sido contristados según Dios, para que no tengan pérdida de lo que les hemos enseñado. Fíjense bien, Dios dice que el arrepentimiento nace de la tristeza que existe en el corazón y que proviene de Dios. Versículo 10. Porque la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de ese dolor, de esa tristeza, no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, lo único que produce es muerte. ¿Cuál será esa tristeza del mundo? Esa tristeza del mundo es esa igual a la que hemos escuchado antes. Sí, yo me arrepiento. Tú no te has arrepentido. Sales y vuelves y haces lo mismo. No te importa. Si antes hablabas mal de alguien, sigues hablando mal de alguien. Si te emborrachabas, vuelves y otra vez y caes. No hay cambio. Si hacías orgías, vuelves otra vez. El perro, ¿cómo es? Vuelve a su vómito. Igualito. Igualito. Las disensiones siguen siendo las mismas. Las personas con las que te peleas y con las que tienes ira siguen siendo las mismas. Porque nunca hubo tristeza en tu corazón de parte de Dios. Era tu tristeza. O ni siquiera tristeza. Porque vas a pedir perdón por algo que no sabías. Sí, como dice Maribel, la primera cosa que uno hace es que saca excusas. Porque eres adúltero. Porque, mira, si tú supieras cómo es mi mujer, pero ¿por qué vas con una y con otra y con otra? Oye, es que uno tiene que gozar esta vida. Si tú no te gozas esta vida, ¿quién se la va a gozar? Mira, en la variedad está el placer. Pero no, yo me arrepiento. Realmente yo me arrepiento de eso y sí, yo creo que yo no lo vuelvo a hacer. Voy a tratar. Estoy diciendo cosas que yo dije alguna vez y también que he escuchado muchas veces. Voy a tratar de no hacer. Esa es la tristeza del mundo. Produce muerte porque realmente no hay arrepentimiento y tú te quedas haciendo las obras muertas. ¿Y por qué haces obras muertas? Porque estás muerto.
Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios dice. Pero Dios dice que hay una tristeza que Él coloca en el corazón que nos guía a arrepentirnos. Cuando Perdón. uno habla con una persona y quiere realmente disipularla, necesita enseñarle el dolor que produce el adulterio. Y escúchenme, no en los que yo engaño, sino en mí mismo. Yo necesito entender el adulterio, cuánto me hace daño a mí. Perdón. Necesito entender. Lucho, perdón. Sí, ese arrepentimiento del que tú hablas, el verdadero es el que Dios pone en mi corazón, pero yo debo desear ese arrepentimiento. Sí, Pati, lo que pasa es que nosotros enseñamos un arrepentimiento muy light. Al que enseñamos. Nosotros enseñamos un arrepentimiento que no tiene que ver con el arrepentimiento de Dios. Nosotros enseñamos un arrepentimiento que es exactamente igual al arrepentimiento de todas las religiones. Los judíos hoy hacen el Shabbat y mañana están haciendo la misma cosa que antes. ¿Por qué razón los judíos estuvieron 70 años en Babilonia bajo el régimen de los babilonios? Porque ellos mostraban arrepentimiento todos los años y decían que iban a dejar un año de gracia, pero nunca lo hicieron. Durante 400 años no hicieron lo que tenían que hacer, así que Dios dijo, bueno, entonces van a tener que llorar. Van a tener que llorar al frente de los ríos de Babilonia. Van a tener que llorar por no haber hecho lo que ustedes dijeron que iban a hacer. Ok, gracias. Igual nosotros nos pasa hoy. Enseñamos que la persona es adúltera, pero como eso es algo casi normal, es más, como eso es idolátrico, aquí en la costa el hecho es que si tú no tienes muchas mujeres, ¡ay! No tenemos, ¡ay! No importa si tú tienes pleitos o celos o iras o contiendas. Todos tenemos eso. ¿Quién no ha peleado con alguien? No, ¿qué es eso? Eso no está bien. Nunca estuvo bien. ¿Cuál fue el primer pecado después del de Adán? Un hermano cogió a su hermano menor y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por una envidia. Y nosotros aquí pensamos que envidia está bien, porque ese es el motor para que tú puedas subir en la escala de la sociedad. Si tú no pones los ojos en los otros y anhelas, porque le cambian el nombre, y anhelas el puesto del otro, nunca vas a ascender. Y nosotros que conocemos esto, le decimos a las personas, arrepiéntete. Hola, arrepentimiento. Esa persona está pensando realmente el hecho de que esa lucha es una lucha vana. Esa persona puede entender que nosotros no crecemos ni avanzamos en nuestra vida social porque seamos los mejores o los que compremos los puestos con dinero, con servilismo, incluso con prostitución. Es que nos tiene que doler. Y ese dolor solamente puede provenir de Dios. Cuando la persona, nosotros estemos discipulando a alguien, le debemos
le debemos decir lo maldito, lo maléfico que es vivir así. ¿Ustedes creen que es hermoso ver a los hijos? Vuelvo con Diomedes porque ayer estaba viendo Sábado Felices. Y ahí apareció el tipo este que lo imita. ¿Ustedes creen que debe ser feliz para Diomedes si estuviera ver a sus 20 y no sé cuántos hijos estar peleando por su plata? ¿O a sus mujeres peleando por la plata? ¿Eso debe ser algo feliz para la vida de alguien? ¿Qué queda cuando te da ira, además del dolor de cabeza? ¿Qué siente tu corazón cuando ves a la otra persona? ¿Te sientes feliz de verla? ¿Qué pasa cuando alguien envidia a otra? Envidia, es mejor despertarla que sentirla. Pues hasta cierto punto, la segunda parte es cierto. Sentir la envidia es la cosa más horrible que hay. Pero despertarla tampoco es bueno. ¿Hacer que otro me envidie? ¿Y cómo vamos pues con las idolatrías? ¿En qué puesto hemos colocado las demás cosas y de último a Dios? Y saben que debe ser terrible. Debe sentirse terrible la persona. Debe sentirse terrible de colocar cualquier cosa por delante de Dios. A las personas necesitamos cogerlas y transportarlas y ponerlas en ese calvario y ponerlas a ver, no una película de la pasión de Cristo, no, poner su corazón a ver a alguien que está diciendo en un suplicio como el de la cruz, diciendo, y esto lo hago porque te amo. Y me quedo aquí porque yo te amo. Sin este sacrificio, tú no podrías entrar en el cielo. Tú no tendrías ningún camino para llegar al Padre. Las personas deben sentir lo que significa lo que Dios ha hecho, para que puedan quitar idolatría de su corazón. La única manera de entender la humildad es postrándose, yendo, mirando al Señor Jesús en esa cruz. Sin eso, no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene de la tristeza que se produce cuando yo veo que he maltratado a un Dios que me ha amado por encima de mi propia maldad. Cuando una persona se entristece en esa manera, cuando se da cuenta de cada cosa que ha hecho, como demerita, degrada un sacrificio tan increíble como el de Jesús, entonces, y solamente entonces, habrá arrepentimiento de obras muertas. Y sin ese arrepentimiento, las demás cosas no funcionan, no sirven. No sirven. ¿Cómo la ven? Pienso que cuando llevamos a una persona y hablamos del arrepentimiento light que dice el pastor, es porque también hemos minimizado el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Sí. Esa es la verdad. ¿Te acuerdas de las enseñanzas de cuando vemos esa cruz tan pequeñita, la minimizamos, pues minimizamos los pecados? Así es. Y a veces casi que ni los vemos.
Porque como son los normales del mundo, Así es. somos idólatras de tantas cosas y uno no lo ve. Mm. Pero hay otra cosa, que nosotros queremos trasladarle a la persona que estamos discipulando el arrepentimiento nuestro como si nosotros fuéramos el juez. Y eso es peor, porque debemos más bien orar porque la persona siente el arrepentimiento que viene de Dios, porque nosotros no conocemos las causas y las razones de la vida de la persona que tenemos delante, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero una cosa es cierta. Idolatría es para todos. Hechicería es para todos. Pleitos es para todos. Iras es para todos. Contiendas es para todos. Adulterio es para todos. Lascivia para todos. Celos. No es lo mío, es lo que cada persona ha hecho. Y el punto es que el arrepentimiento no viene de Dios. Es la tristeza por ir en contra de Dios lo que produce el arrepentimiento. Esa tristeza no la tenemos cuando nosotros discipulamos. No se la mostramos a la persona. La persona tiene un evangelio en el cual recibes a un Salvador que te va a librar de todo. Entonces, cuando cualquier otro engañador llegue y le dice, mira, te voy a librar de tu enfermedad y voy a poner mi mano encima de ti para quitártela, la persona se la cree. ¿Por qué? Bueno, porque nunca ha entendido que ha estado yendo toda su vida en contra de un Dios que lo ama y que lo ha buscado toda su vida. ¿Me explico? Necesitamos que las personas puedan entender hasta dónde llega su maldad. Si no, la tristeza que proviene de Dios no le llegará y permanecerá en la tristeza que proviene del mundo. Esa tristeza es la que da excusas. Esa tristeza del mundo es la que dice que lo malo es bueno. Esa tristeza del mundo es la que dice que aquellos que son ídolos son para ser imitados. Esa tristeza nunca dice que al que hay que imitar es a Dios. Por eso, el primer paso, el elemento fundamental, es el arrepentimiento de obras muertas. Eso es personal, ¿de acuerdo? Pero esto tiene una connotación mayor. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo vimos en Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis de nuevo. Lo hemos visto, pero hay que repasarlo. Como iglesia, ¿cómo hemos caído? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Y tú has hallado que ellos son mentirosos, iglesia. Y has sufrido. Y has tenido paciencia en el sufrimiento. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Wow. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como iglesia, esto que estamos aquí reunidos, somos iglesia. Pero todo esto de abandonar el primer amor es una clara
¿cómo se llama eso? Una clara ¿Muestra? un claro reenfoque al arrepentimiento. ¿Qué es eso del primer amor? Volvamos nuevamente a esa segunda de Corintios capítulo 5. Ahora vamos al versículo 11. Porque esto de que hayan sido entristecidos según Dios, ¿lo tienen? Quiero que por favor lo tengan, porque quiero que lo veamos bien. En el 2 de Corintios, donde estábamos, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11. Dice, porque miren, esto mismo de que hayan sido entristecidos según Dios, no según el mundo, según Dios, según lo que Dios piensa. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué ánimo produjo en ustedes? Cuando una persona siente la tristeza de lo que ha hecho, entonces sí se pone a trabajar en las cosas que tienen que ver con su corazón y que no están bien. La primera cosa que la persona hace es tener este grado de solicitud, de diligencia, de atacar las cosas que son de la carne, de atacar las cosas que son idolátricas, las cosas que considera de acuerdo con el mundo que están bien. No, hay una solicitud fuerte, una diligencia para no hacerla, y eso se produce por el arrepentimiento. Así que tú quieres saber si alguien, cuando estás discipulando, realmente se ha arrepentido, pues esa persona, cuando sale de ese discipulado, debe ir con un corazón que tenga la solicitud en ir en contra de su pecado. No está diciendo que no va a pecar más, está diciendo que tiene la solicitud, que tiene la diligencia de hacerlo. ¡Qué defensa! Oye, tú eres, y esto que ha pasado con tu vida, es que soy cristiano. Es que soy cristiano. Y defiendo el hecho de que yo soy cristiano. No me escondo. No, yo no me escondo. No me avergüenzo. ¿Por qué no te tomas un trago? No, es que no lo voy a tomar, porque yo sé que yo en mi carne no soy capaz de aguantarme el tomarme un trago. Me tomo uno y me soplo. ¿Alguno alguna vez ha dicho eso? ¿Me tomo un trago y me soplo? Me soplo la botella. Ah, es que yo iba a decir, yo no sé cómo así que se sopla. Sí, yo me tomo un trago y me soplo la botella. Pensé que se hinchaba. Uy, no, era que me soplo la botella. Oiga, una persona sabe que borrachera es un problema en su vida, él va a actuar con toda diligencia para no tomarse un solo trago. ¿Y qué va a pasar con las personas que lo han visto borracho y tirado en el suelo? Las personas van a preguntar, ¿y qué pasó? Tómate un trago con nosotros y tú vas a decir, no, es que yo soy cristiano. Ay, ya te enseñaron que no puedes tomar. No, a mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron que yo soy libre y puedo tomar. Pero yo sé que yo, en esta carne, en mi cuerpo, no soy libre de ese pecado. No soy libre de quitarme eso. Así que no le voy a dar oportunidad de tomarme el primero. Porque me soplo. Oye, pero si tú antes eras una persona que eras muy intelectual y discutías las cosas y, oye, ¿qué pasó contigo? Es que soy cristiano. Yo te digo las cosas bajo mi lógica. No, yo digo las cosas que Dios dice.
Ay, entonces ya tú no puedes pensar. Sí, yo puedo pensar, solo que pienso como piensa Dios y estoy de acuerdo con lo que Él dice. ¿Con quién estás de acuerdo tú? No, pero las pruebas dicen que Darwin, ¿tú estás de acuerdo con Darwin? No, yo estoy de acuerdo con Dios. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! He escuchado cuánto hablamos con respecto a nuestros gobernantes. ¿Qué dice Dios? Dios dice que oremos por ellos, que no hay ningún poder en la tierra, no hay ni un solo poder, aún personas como Hitler, no hay ni un solo poder en la tierra que no esté bajo la absoluta soberanía de Dios. Ningún poder. Ninguno. Y lo que Dios dice es, cuando tú estés delante del poder, tú oras. Oras por los que están ahí. ¿Qué ve uno en las páginas? En los Facebook. En la, ¿cómo se llama el otro? Donde uno pone cosas. El otro. Bueno, Instagram y los otros. ¿Qué ve uno? Una cantidad terrible, pero terrible, de acusaciones, de no sirve, de no sé qué cosa. Oye, eso es mundo. Eso lleva a muerte. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han muerto por esta polarización? Porque las personas creen en uno o creen en el otro, en vez de hacer lo que Dios dice, orar por sus gobernantes. ¿Por qué? Porque los gobernantes vienen de Dios. Y a mí, sinceramente, me indigna escuchar personas hablar mal cuando lo que deberíamos hacer es estar orando. Y lo digo porque en todas las iglesias pasa la misma cosa. Lo he escuchado de personas absolutamente santas. No, así no es. Así no es orando. Como Dios dice. Miren la siguiente palabra. ¡Qué temor! ¡Qué temor de Dios! Y la palabra es fobia, es temor. Es que cuando uno realmente se da cuenta de la magnitud de la maldad en el corazón de uno, uno inmediatamente se da cuenta de la santidad que tiene Dios. Y deja de cuestionar tonterías que ha cuestionado durante tanto tiempo. Pero ¿por qué Urías cuando tocó el arca se murió? Solo por tocar el arca. Sí, es que él sabía y conocía la santidad de Dios. ¿Qué creía? Que si se caía el arca y tocaba la tierra, ¿qué? La tierra era menos pecadora, ¿o qué? Que él. No, tiene que ver con el hecho de que Dios había dicho, no me tocas el arca y punto. Cuando uno entiende a Dios, cuando uno entiende su pecaminosidad, uno entiende también la santidad de Dios y eso debería provocar temor en ti. Así que si tú quieres ver a alguien que realmente se ha arrepentido delante de Dios, es una persona que teme a Dios. Y por eso es que esa persona, cuando teme a Dios, empieza a actuar con sabiduría, porque el principio
El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor. Todo está encadenado. La palabra de Dios permanece para siempre. Es viva, es eficaz y hace lo que tiene que hacer. Pero miren lo que también provoca. Qué ardiente afecto, qué celo. Cuando hay arrepentimiento en el corazón de parte de Dios, realmente el amor de Dios empieza a actuar en las personas y las personas empiezan a ser amorosas. Son celosas de estar con las demás personas. Son personas que le dicen a las mamás, ¿por qué te das tan duro si Dios no lo hizo? Cuando el Espíritu Santo está, hay ese celo por estar con Dios. Y la última palabra es qué vindicación. Entiende uno la muerte de Jesús, la venganza de nuestra libertad, si se puede decir la palabra, está en esa muerte en la cruz. El pago está en esa muerte en la cruz. ¡Qué vindicación! Por eso es que duele. Cuando una persona arrepentida realmente de sus obras entiende esto, estas son las cosas que deben aparecer en su vida si la persona realmente se ha arrepentido. Y entonces, en todo se muestra limpio en su práctica. ¿Cómo sabes tú si alguien realmente se ha arrepentido? Porque en todo se muestra limpio cuando lo ven actuar, cuando lo ven andar. ¿Cómo es de importante el arrepentimiento de obras muertas? Cuando ese arrepentimiento es personal, eso es lo que él llama aquí el primer amor. Y la iglesia, como conjunto, peca cuando no hay primer amor, cuando abandona como iglesia su solicitud, su diligencia para servir a Cristo, abandona la defensa de su fe y empieza a hablar como si fuera una religión. No se indigna ante las cosas que Dios ha dicho. Es la iglesia que no tiene temor de su Señor, de su Dios, que no muestra ese afecto entrañable del uno con el otro, de acuerdo con el mandamiento de amarse. Ese es el primer amor que se abandona. Por eso el Señor decía, la iglesia debe volver al primer amor, a este amor del que estamos hablando. Ese amor la muestra limpia, no permite que el evangelio sea corrompido. ¿Por qué? Porque tiene celo, porque defiende el evangelio. No tolera el pecado manifiesto porque se indigna ante las cosas que son de pecaminosidad manifiesta. No lo permito. Contra los que rechazan la práctica de la enseñanza bíblica, no de la enseñanza de los pastores, no de la enseñanza de los sacerdotes, no de la enseñanza de los rabinos, no la enseñanza de los imanes, no, la enseñanza de la palabra de Dios, que es la única que tiene la verdad, es la única que te puede dar libertad.
Cuando uno realmente se arrepiente de obras muertas, deja de ser un hipócrita. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le dijo a los fariseos hipócritas en una sola oportunidad? ¿Cuántas veces? El que lo diga se gana, no sé, un abrazo o algo cuando nos encontremos. No, de todas maneras los voy a abrazar. Entonces no se gana nada, pero el que lo diga en una sola vez les dijo hipócritas. Como 5 veces, ¿no fue? ¿Cómo? En el templo, cuando Como estaba en el 5 templo. veces. Yo dije cuántas 5 veces. veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos pecados religiosos aprendimos? 6. 10. 10. No, 10. Sí, 10 pecados. Yo estaba hablando acá Pecados, y en cada uno hipócritas, porque ustedes no se arrepienten. Y la otra cosa es indecisión. Cuando una persona no se arrepiente, cuando una persona no cambia su manera de pensar, la manera de pensar de Dios, es una persona tibia, indecisa, llevada, como dice en Santiago, que dice que la persona es llevada por el viento a un lado y para el otro, cualquiera lo puede engañar. O como dice en Efesios, como un niño que se le enseña una cosa y mañana le enseñan otra y con eso va. Y así vive. En algún lado dice que como las olas del mar, va, viene, va, viene. Exactamente. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, la persona toma la posición de estoy del lado de Dios. Y como la palabra de Dios no cambia, no hay motivo de indecisión. Lo que dice, dice. Yo no tengo que creerle a nadie. Es lo que dice ahí. Ahí dice eso. Ahí dice que el arrepentimiento que viene de Dios viene con tristeza. Y esa tristeza, después de que el arrepentimiento ha dado a luz, da a una persona que tiene una gran solicitud, una gran defensa, una indignación por lo malo, un temor de Dios, un ardiente afecto por sus hermanos, una persona que cela a aquellos que ama para que estén en el sitio correcto, y es una persona que se muestra limpia delante de todo el mundo, en su práctica, en su manera de hablar, en su manera de vivir. Yo no me he inventado nada, ahí dice. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos visto este arrepentimiento cuando nosotros compartimos el evangelio? ¿Cuántas veces hemos visto este arrepentimiento? Pues mis hermanos, Dios dice que ese es el fundamento elemental de la doctrina de Cristo. ¿Cómo les parece? Es que es muy importante saber que tenemos que, perdón, que es que está hermoso, es seguir la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, no es seguir hombres, no es seguir congregaciones, no es seguir a nadie, es obedecer al Señor, anhelar y desear seguirlo, caminar con Él. Yo quiero que todos guarden estos 2 versículos, o 4, porque realmente eso es lo que significa arrepentimiento. Y dejemos de ser tan tontos de estar pensando en ese arrepentimiento romántico que no tiene nada que ver con el arrepentimiento en Dios.
Nada que ver. Yo les pido que por favor cuando compartamos lo que Dios nos ha enseñado, antes que cualquier otra cosa, le mostremos a esa persona lo que el pecado ha hecho en su vida, la esclavitud en la cual se ha movido durante toda su vida, para que puedan entender la libertad que Dios le puede dar. Dejemos de estar predicando un evangelio tan suave, no, lo voy a decir con las palabras que son, y me perdonan si hiero alguno. Dejemos de compartir el engañoso evangelio que hemos compartido de un Salvador que no es Señor. O Jesús es Señor, o Jesús es Señor. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Cualquier otra cosa es un engaño. Y si no entiende la persona que su corazón ha sido maniatado durante toda su vida a los pecados que comete, jamás entenderá el hecho de que necesita un Salvador que tenga el suficiente poder para enseñorearse de su pecado. Si el Señor permite, vamos a hacerlo así. Hebreos capítulo 6, versículo 3. Yo no me aprendo citas. Ustedes saben bien. Pero Hebreos 6, capítulo 3. Esa no se me va a olvidar. Hebreos capítulo 6, versículo 3. Hebreos 6, 3. Muy bueno. Ok. Ustedes. Muchas gracias, me parece muy claro y pienso que la decisión que vamos a tener de aquí en adelante será: el Señor es el Señor ya y para siempre en mi vida, porque si no, nunca va a haber cambio. Y sí, podemos sacar muchas excusas, es fácil sacar excusas, pero cuando yo decido que Él es mi Señor, es en todo para todo, y es ahí donde está la suficiencia para seguir y cambiar. Cuando decidimos que el Señor es el que controla mi vida, el que guía mi vida, espectacular. Pero cuando quiero que Él me guíe en ciertas cosas, pero en otras las decido soy yo, que solamente en aquellas que yo considero importantes le pido a Él ayuda y en otras las hago yo, pues grave. La parte, ¿saben que he estado observando una cosa? Muchas veces decimos, es que yo pienso, y sabe que no, ese no es el verbo, es yo siento. Porque el inconveniente que tenemos es que cuando digo yo pienso, yo soy el actor. Cuando yo digo yo siento, es que están obrando en mí. Esa es la parte que tenemos que tener como muy clara, porque efectivamente lo que decía Lucho al principio, realmente tenemos que darnos cuenta que el obrar de Dios primero es en nosotros. Y ese obrar es de acuerdo con el querer de Dios sobre lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos han dicho y pues se ha dicho muchas veces que antes de discipular a alguien hay que orar por él, por esa persona. Pero es básicamente porque haya digamos,
el sentir de esa persona, la influencia de nuestro Señor, y que sea nuestro Señor obrando en él. Y Lucho acaba de decir otra cosa, él no se aprende versículos, yo tampoco, porque yo creo que Dios es suficientemente soberano para darnos a entender con un solo versículo en muchas y diferentes ocasiones enseñanzas completamente diferentes. No Sí, sé, yo no me aprendo son las citas. Yo sí conozco, yo recuerdo mucho lo que enseña, pero lo que no me aprendo son las citas. Pero Hebreos sí, 6:3. es eso, yo quiero decir eso. No, yo tampoco, o sea, yo no soy amigo de estar diciendo, es que como dicen, yo tengo mucha enseñanza, pero no tengo las citas, ¿no? Quiero decirle, de todas maneras, muy buena enseñanza, y creo que, como siempre, nos deja la cabeza caliente. Yo les invito a que pensemos en nuestro arrepentimiento. Realmente podemos sentir la tristeza de Dios cuando nosotros vamos en nuestro propio camino, en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio egocentrismo. Porque el arrepentimiento inicial es correcto, pero a través de la vida cristiana, como vimos nosotros en Apocalipsis, el Señor le repite a las iglesias: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Eso significa que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos revisar en nuestra vida de una manera continua para no tomarlo tan suave, tan somero. A veces todavía caemos en estas Tan cosas deportivamente. y las tomamos deportivamente. No vamos a entender el amor de Dios si no entendemos esto. Estas son las cosas elementales. Estas son las cosas elementales. Imagínense. Digo que si no tenemos un verdadero arrepentimiento, estamos muertos. Todo será tibio. Así es. Lo que está Yo mal, diría está mal, aunque lo digan y lo sigan muchas personas. Está mal, está mal. Y si Dios lo dice, así es. El arrepentimiento que tengamos demuestra lo que creemos y para qué vivimos. Gustavito, estás entrecortado, creo que eres tú. Pero yo sigo insistiendo en que lo importante es la relación. La relación que cada uno tenga con el Señor. Claro. Sí, pero es que muchas veces decimos que tenemos una relación. Por decir algo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo una relación con mi hermano que vive en Estados Unidos, pero lo llamo cada 6 meses. Yo tengo una relación con mi primo que vive aquí al lado, pero nos vemos de vez en cuando. Ese tipo de relaciones no es la relación que estamos hablando que le place al Señor. La relación con Él es diaria, es momento a momento. Es el estímulo que nosotros tenemos y la motivación que debemos tener en el paso a paso y en el día a día con esa relación de Él. Y créanme, claro, sí. es muy bueno. Sabes que también apoyo mucho eso porque es una de las frases que el Espíritu de Dios me hace mover. ¿En qué sentido? Hoy me levanto, te doy gracias. Le digo a mi Señor. Durante el día hago las actividades normales dándote gracias. Y en la noche me he acostumbrado más una costumbre de amor, no por
por cumplir con nada, sino porque mi corazón lo necesita decirte, Señor, Gracias. el día de hoy, ¿qué aprendí de ti? ¿Qué no hice bien? ¿Qué hice bien? Porque este día tenía que ser fructífero en cualquier circunstancia. Muchas veces confundimos que la circunstancia todo tiene que ser a mi forma, a mi manera, como yo quiera. No se trata de esa clase de circunstancias, sino cuánto agradé, cuánto me dejé llevar. Y entonces digo, bueno, Señor, fallé en esto y mañana será otro día y sí, y debo cambiar tal cosa y es así. Entonces yo creo que eso para mí ha sido también de mucha énfasis para que yo diga, ¿qué hice hoy? ¿Qué te agradó? Eso es algo que también me ha dejado. Si ustedes se dan cuenta, arrepentimiento que viene de la tristeza que da Dios es el acto de alguien que ha asumido su papel con humildad Así es. y entiende que tiene un Señor, entiende que tiene un Padre, entiende que tiene un hermano mayor, entiende que tiene un maestro en su vida. El arrepentimiento es simplemente la muestra de que yo he entendido que yo no soy Dios. Claro. El arrepentimiento es la clara dependencia de aquel que sí. El Señor. Así es. Exactamente. Ujú. Ok, la Dependencia. próxima semana vamos a ver la doctrina de Dios. Ujú. Perdón, la fe en Dios. Vamos a mirar Muy excelente. qué significa eso de la fe en Dios. Porque todo el mundo habla de que cree en Dios. Y que ¿Y tiene tú? fe. Sí creo. No, hágale con fe. Hágale con fe que vamos a hacer el gol, Borja. Vamos a hacer el gol. Hágale con fe. Tenga fe que Dios lo va a sacar de esta. Sí, entonces, ¿no? Perdón, pastor, ¿le puedo preguntar algo antes de que pasen Claro, a Jenny, ¿cómo no? siguiente tema? ¿Cómo no? Siga. Quiero preguntar, bueno, yo he tenido rabias y Claro. las tengo, y las Ujú. tengo, y tengo, puedo decir que ira, impotencia, ¿sí? Entonces, sentir esto es bueno, es malo. ¿Cómo te hace sentir a ti? Pues a mí me hace sentir mal, Ah, mal. no debe ser bueno. Entonces no es bueno, pero entonces, Ok, Lo siento. pero entonces también lo catalogamos como un pecado. O sea, hay momentos en que uno lo siente y yo creo que debe expresarlo porque a veces uno se guarda muchas cosas, sí. ¿cierto? Entonces, eso es pecado ante Dios. O sea, ¿cómo debería manejarlo? ¿Qué debería hacer? Ok, Jenny. Mira que una de las cosas que dice ahí, que sucede cuando uno tiene esta calidad de arrepentimiento es indignación, Ujú. que uno ese es un sinónimo de tener una ira. Pero es que uno tiene que tener ira por las cosas correctas y hablar acerca de esa ira con la persona correcta. Por ejemplo, no sé si estás casada, pero supongamos que tu marido te sacó la piedra. Pero así pues te pegó la enojada del siglo, se te salió el apellido, se te mezcló el rosero, ese se te mezcló. ¿Ok? Sí.
Y en ese momento tú actúas como actuaría cualquiera de nosotros. Pregunta, ¿eso cambiaría a tu marido? No. ¿Qué provocaría esa ira en tu marido? Más conflictos. Sí. Entonces, exacto, más ira, ¿cierto? Sí. ¿Qué ganancia tienes? ¿Qué ganancia tendría, Jenny? Me desahogué. ¿En serio? Sí. Ujú. ¿No agregaste un elemento más a la ira que va a explotar dentro de una semana más? ¿O dentro de un mes? ¿O dentro de 2 días? Entonces, lo que Dios dice es, tú puedes tener indignación. Incluso, una de las palabras que aparece que Dios tiene es la ira de Dios. La ira. El punto es con quién. Entonces, cuando a ti te hacen algo, hombre, si tú reaccionas con ira, la otra persona va a reaccionar con ira. Si tú gritas, la otra persona gritará más y así sucesivamente. Y los que pagan el pato son todos los que están alrededor. Pero si tú cuando la persona te hace algo, vas ante aquella persona que puede cambiar las cosas y expresas lo que tienes en tu corazón, a esa persona te estás desahogando. Y si tienes que pegar un grito, vete al parque. Ah, no, que estamos en pandemia. Bueno, entonces agarra una almohada, haz como yo. Yo agarro una almohada, la pongo ahí enfrente, meto la cabeza y grito. Después voy donde Dios y le digo, mira, tenemos un problema berraco. Pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Puedo decir Yo no algo? me sentí respaldado. Yo no sentí esto. Sin embargo, yo confío en que tú tienes una respuesta El control. a lo que se necesita. Así que yo te pido que cambies mi corazón en lo que yo deba cambiar. El mío. Yo puedo decir algo. Bre, y que estuviéramos bravos. Yo pienso que todas las emociones de los seres humanos lo tenemos y no los podemos negar porque no podemos controlar. Así fuimos creados. Exacto. En Efesios 4:26 dice que podemos airarnos, o sea, airaos, pero no pecáis. Pero Y no en el pequéis. significado de airar, es mover a la ira, estar agitado, alterado violentamente. Es decir, para mi concepto personal, yo pienso que esas emociones de rabia, de impotencia, no está mal sentirla. Lo mal, que es lo que creo que nos llevaría al pecado, es, como dice, aparte de cometer un acto de pecado, de daño contra la persona, es lo que realmente abarcas en tu corazón. El permitir que esa impotencia que tengas y guardarla y llegar a sentir odio por la persona. Yo pienso que eso es realmente el pecado, no el sentirse uno molesto, impotente o sentir ira. No, todas esas cosas son emociones y todas esas cosas están dentro de nosotros, así fuimos creados. El asunto es con quién voy cuando tengo ese momento de ira. Porque ¿qué es pecar? O sea, ¿cómo actúo? ¿Cómo actúo en el momento de la ira? Exacto. ¿Qué es pecar? Pecar es cuando yo hago algo que va en contra de Dios. En contra del En Señor. contra de lo que Dios ha dicho. Entonces, hombre, si yo tengo un padre y yo veo, yo sé que cuando yo tengo un problema en mi vida, o un hijo mío tiene un problema en su vida, lo primero que hace es venir a donde su papá. Pues es lo mismo que yo debo hacer cuando yo tengo un problema. Voy donde mi padre. Además, el único que podría cambiar mi corazón es mi padre. Pero también es claro que si alguien puede cambiar a mi oponente, también es Dios. Yo no puedo. Y con ira menos puedo cambiar. Que si yo puedo expresar la ira, claro.
pero exprésala, Jenny, exprésala con quien debes expresarla, con aquel que puede darte una ganancia cuando tienes ira. No con los demás, porque los demás no te van a dar nada. Al contrario, te pueden quitar. Es más, no te pueden, te van a quitar. Te quitan la tranquilidad, te quitan la paciencia, te quitan el gozo, te quitan el amor, te quitan un montón de cosas. No ganas nada con eso. Pero si vas donde Dios y le dices, estoy harta de que me digan tal y tal y tal y tal y tal y tal. Bueno, Dios va a entenderlo. Dios va a estar ahí. Dios será el consolador. Y Dios obrará en tu corazón y en la persona con la cual, o la persona que te hizo eso. Esa es la ventaja. La ventaja es que el único que puede cambiar corazones es Dios. Ahí muestro la dependencia de Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Jenny, ¿está bien? Sí. Muchas gracias. Sí. Con gusto. Muchas gracias. Quedó entendido. Bueno. Ok. Por favor, medítenlo. Mediten en el arrepentimiento. Mediten. Tengan un tiempito y hablen con el Padre acerca de estas cosas. Realmente será ganancioso. Realmente será ganancioso. Los amamos y aquí estamos como siempre para lo que sea necesario.